guerra y que debemos ya terminarla y buscar nuevas opciones para combatir estos. Y otras alternativas, doctor, definitivamente. Quiero agradecer, ya está con nosotros Alex Sánchez, columnista, periodista del Heraldo de México. Querido Alex, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto saludarte. Alex. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por integrarte. Pues sí, las cifras son escalofriantes porque definitivamente tiene que ver mucho la guerra contra el narcotráfico, ahora el asunto de la guerra contra el huachicoleo. Digamos que son varios frentes que tiene el gobierno o el Estado, ¿no?, que desencadenan una serie de muertes, pero también están los homicidios dolosos, los que ocurren, por ejemplo, en una riña común y corriente, en un bar nocturno, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos entender esta estrategia para que estas cifras pudieran reducirse, Alex? Sí, bueno, de entrada que el catálogo del crimen organizado se ha ampliado y por lo mismo pues se ha disparado el número y las cifras de homicidios, pero también entender que hay diversos factores por lo que esto ha ocurrido. En primera, por la desigualdad social y la falta de oportunidades. La segunda, porque a pesar de que se han inyectado recursos al sistema de seguridad pública, estos recursos no se han ejercido correctamente y eso ha provocado de alguna manera que las cifras sigan disparándose. Estábamos analizando con un profesor, Carlos, de la Universidad de la UDLAP, de Universidad de Puebla, y él decía cómo en los últimos 10 años el presupuesto se ha incrementado hasta 21,000 millones de pesos, por ejemplo, en una ciudad que está siendo la quinta más violenta de México, que es Cancún, que es Quintana Roo. Es un lugar ampliamente turístico y que se está pues desatando una guerra criminal también porque hay 7 grupos que se están disputando la plaza. Entonces, mientras el objetivo de los programas de políticas públicas no se cumplan, esto es lo que de alguna manera hace que pues no haya resultados efectivos. Cuando comentas que no se ha logrado, por ejemplo, distribuir correctamente esta serie de recursos a nivel estatal, ¿son los recursos que se destinan o se inyectan directamente en las procuradurías estatales, en este caso ahora ya fiscalías? O sea, en materia de recursos directamente en procuración e impartición de justicia y de seguridad pública. Sí, y es que hay una serie de programas que se han abierto de alguna manera para enfrentar este mal. Está el Subsemun, son programas federales que van inyectados directamente, no solamente a las fiscalías, a las procuradurías, sino incluso a los propios municipios, para que al mismo tiempo fortalezcan sus policías municipales. ¿Y qué nos dice esta discusión del proyecto de la Guardia Nacional? Que precisamente no hay policías municipales preparadas para enfrentar a los grupos criminales. Y además están señalados como de las más corruptas, ¿no, doctor? O sea, Así directamente es. las policías municipales, entiendo que no podemos generalizar, no Pues podemos están hablar de todos los infiltradas, elementos, están pero infiltradas, la mayoría la está gran infiltrada mayoría por el crimen organizado. doctor. Inclusive en algunos casos se dice, pues el crimen organizado son las policías, ¿no? Yo creo que aquí el tema es que todas las estrategias hasta la fecha han fallado. En estos 12 años, desde que Felipe Calderón, como bien decías, decide enfrentar esto con Declararle la contra guerra el directamente al narcotráfico. crimen organizado, sí. Pero ahora, como bien decía Alejandro, bueno, pues ya no nada más es el narcotráfico, son las diferentes modalidades de criminalidad organizada, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de armas, o sea, ya son muchas, y ahora lo del huachicoleo, ¿no? De tal manera que me parece que la posible solución es la que plantea el gobierno de López Obrador, de pacificar al país, de reconocer que estamos frente a una guerra y de iniciar un proceso de pacificación con otros componentes, no con únicamente estar inyectando dinero de manera dispersa, que si Tamaulipas, que si Guerrero, que si Michoacán, no. Entonces ahora hay una estrategia para empezar un proceso de paz donde involucremos a toda la sociedad, donde, como él dice, haya foros, participe toda la sociedad, se trate de reintegrar el tejido social y se vaya analizando el problema. Y obviamente, pues también la Guardia Nacional es una de las soluciones importantes en este fenómeno. Y por ello creo que debemos involucrarnos todos, los empresarios, los medios de comunicación, la sociedad civil, los académicos, y debemos de analizar, porque no va a ser un proceso en 2 días o en 4 meses,
no se va a resolver esto. Lo de la Guardia Nacional, qué bueno, dabas tú la noticia que ya se está terminando el proceso del permanente constituyente en los estados. 13 congresos, parece que ya se anexó uno más y son 17. Ya sí, está, yo creo que prácticamente en esta semana ya vamos a tener, sí. Pero bueno, el propio plan de paz y seguridad plantea que en 3 años empezaremos a ver los primeros resultados y vamos a ver qué sucede en el sexenio. Necesitamos involucrarnos todos, necesitamos los académicos también entrar un proceso de difusión, de análisis y de ver cómo entre todos podemos agarrar este pedazo de corresponsabilidad que todos tenemos. Estos problemas no son para el gobierno solo, han fracasado. Pero hay que entrar de manera llena y de frente, porque convocar, por ejemplo, a foros, doctor, está muy bien, pero ¿cómo podemos concientizar al resto de la población? El presidente en algún momento decía, ¿sabes qué? Vamos a proponer incluso a las madres de los delincuentes, pues que les convenzan de que no salgan a delinquir, que no asalten, que no maten, pero no es tan sencillo, ¿no? Incluso hay muchas familias integradas en el crimen. Mira, lo que pasa es que necesitamos ver esto a partir de enfoques con una metodología profesional. Hay que hacer los diagnósticos como se están haciendo y ya hay que plantear, y a los primeros que hay que profesionalizar, pues son a los encargados de establecer la Guardia Nacional, de poner los mandos, de poner las estrategias, a los servidores públicos de estas áreas de seguridad, de gobernación, de ejército, de marina, en fin. Y bueno, para eso necesitamos los académicos, los especialistas, las organizaciones de abogados de todo tipo, pues plantear temas serios. Nosotros, por ejemplo, desde la Universidad USEMPER, que estamos, que yo presido como rector, hemos organizado un diplomado para la construcción del proceso de paz, tomando en cuenta los ejemplos que ha habido en Colombia, en El Salvador, en fin, la relación de seguridad nacional, las nuevas formas de la delincuencia organizada, para preparar a los que van a tomar decisiones en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, bueno, yo creo que es la manera en que debemos de entrar a este problema multidisciplinariamente y a través de especialistas que vayan preparando a los que van a implementar las nuevas estrategias y no perder 12 años con un chorro de dinero tirado a la basura y con situaciones peor, cada vez más muertes. Estamos peor que en Siria. Es impresionante, ¿no? O sea, definitivamente la cuestión del dinero no ha servido prácticamente de nada. Así es. ¿A dónde se ha ido ese dinero? Tirado a la basura. Ese dinero? Está tirado a la basura. Así es. Pero alguien se lo queda finalmente también. Lamentablemente es el otro problema de la corrupción, que también hay que combatir y hay que meter en esta licuadora de problemas, pero hay que hacerlo con mayor seriedad en cuanto a soluciones. Ahora, tenemos información, a ver si la podemos poner en pantalla, precisamente para comentar más datos de los homicidios en nuestro país. Y lo podemos ir viendo aquí con Alex Sánchez y con el doctor Elías Huerta. Los homicidios en México. En 2018, en toda América Latina, se cometieron el 33% de todos los asesinatos a nivel mundial. O sea, hablar del 33% en América Latina, por supuesto a México nos encaja en ese punto y por supuesto también debe de ser un porcentaje alto el de nuestro país, siendo parte de América Latina a nivel mundial, esto el año pasado. Luego, tan solo Brasil, Colombia, México y Venezuela acumularon una cuarta parte de los homicidios de la totalidad de naciones en ese año. Y bueno, se entiende, Brasil también es un país que tiene problemas económicos, problemas sociales muy marcados, Venezuela ya ni se diga, lo que hemos visto también. Y bueno, nuestro país, ahí está. Es el tercer país en América Latina con más ciudadanos que se dijeron víctimas de delitos, el 46%, solo detrás de Venezuela, que tuvo el 48%. Y aquí delitos cualquiera, ¿no? Aquí no exclusivamente homicidios, podemos hablar de otro tipo de delitos, pero seguramente están incluidos los homicidios en este porcentaje. Y en el 75% de todas estas muertes se utiliza una pistola. Hay distintas maneras de incurrir en un delito como el homicidio, pero generalmente estamos hablando de que se utilizan armas de fuego. Pues ahí viene el gran problema del tráfico de armas y de que este es un fenómeno que hay que regularlo con otros parámetros a los que se ha venido haciendo tradicionalmente con la frontera norte. Entonces esto es un problema que implica también estrategias de seguridad nacional, de migración, de relación con Estados Unidos. Vamos, es un problema que hay que entrarle ya con otros perfiles y con otras herramientas. Y por ello es que yo insisto que debemos de hacer un esfuerzo de sumarnos todos los sectores de la sociedad, no nada más al gobierno. El gobierno 2 años ha demostrado que no ha sido competente para este fenómeno, y hacerlo a través, como se está convocando ahora desde el propio
plan de paz y seguridad, que creo que es importante que empiece el gobierno con esta estrategia de hacer un cambio radical. A mí me parece importante lo de la Guardia Nacional. Finalmente se decidió que tenía que ser de mando civil, que bueno, lo aplaudo, pero ya es un esquema diferente para enfrentarlo y por ello necesitamos profesionalizarnos todos los que queremos aportar alguna solución para este fenómeno. Y el propio plan de paz y seguridad plantea que hay que hacer foros, difundir, que los medios de comunicación tienen una gran tarea también en esta nueva estrategia. Y por ello, insisto, nosotros queremos coadyuvar dentro de lo que se puede con nuestro granito de arena, con un diplomado específico que va encaminado a los operadores de las nuevas estrategias de este proceso de paz que se quiere construir en México. Y parte de los nuevos operadores de esas estrategias, como las comenta el doctor Huerta, Alex, bueno, finalmente tenemos que involucrar y tenemos que meter a la conversación la Guardia Nacional, porque definitivamente ya estamos prácticamente a unos días de que sea aprobada por los 17 congresos estatales, entra en operación ya muy pronto, y es parte del programa o el discurso que ha manejado Andrés Manuel López Obrador de que pudiéramos entrar en una fase de pacificación y tranquilidad en nuestro país. Hay mucha esperanza, hemos platicado aquí con políticos y tienen mucha esperanza y fe en la Guardia Nacional. Ojalá funcione. Sí, porque además en el inicio de este año, entre enero y febrero, se han disparado los delitos como en ningún otro sexenio. Es decir, ahora tenemos que hablar de los muertos y de las víctimas de Andrés Manuel López Obrador. Sí, nos guste o no, definitivamente. Y a él definitivamente no le gusta, pero ahora está enfrentando esa situación que él siempre criticó. Es una realidad, la tiene enfrente y tiene que echar mano de esto. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que no me desagrada dentro de todo este esquema de combate a la violencia y a la pobreza, y que el doctor hacía mención de una palabra que decía, tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Me llama mucho la atención el tema también de los programas paralelos, adicionales en la vida cotidiana y social de la población, porque cuando uno va a las comunidades, por ejemplo, de Guerrero, que es Acapulco, que es una de las terceras ciudades más violentas del país, tenemos a América Latina por un lado como el territorio más violento del mundo. De América Latina, México no se salva. Guerrero, Tijuana, Los Cabos son algunas de las localidades con mayor violencia. En Guerrero se disputan el territorio 29 bandas criminales. En 2009 solamente era un grupo criminal el que controlaba ahí, y ahora hay 29 disputándose el territorio por la siembra de la amapola, entre otras cosas. Lo que me llama la atención a mí es este trabajo de reinserción social que está ofreciendo de alguna manera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque se había visto la problemática como un asunto de policías y ladrones nada más, donde las fuerzas federales se enfrentaban. Los malos contra los buenos, pues. Pero en medio de todo eso, ¿dónde quedan los otros trabajos sociales de reincorporación? ¿Qué le ofreces a un chavo de Guerrero, donde además, desafortunadamente para los guerrerenses, solamente viven casi del turismo? Y el turismo ha caído por la violencia. Claro, y el crimen organizado, digamos que es muy... carne de cañón. Claro, carne de cañón. O lo haces por la buena o lo haces por la mala. Tiene que estar una mente muy retorcida que hay que encontrar quién es. Eso es lo importante, encontrar quién es, porque finalmente se están presentando cada vez que hay un evento con el presidente y los gobernadores. Jacob, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Gracias a ti. Al contrario, un abrazo. Muy bien a todos, un abrazo. Igualmente para ti un fuerte abrazo. Platicamos con Jacob Polewski, ella es la presidenta nacional de Morena. Ahora sí, doctor Alex, perdón, era importante platicar con ella porque estos señalamientos tremendos que hay sobre los abucheos, y estaban directamente los gobernadores señalando. Pues es la noticia del día. También, entonces ya de una vez ya escuchemos a la presidenta nacional de Morena, está diciendo que no, ellos no están detrás. Bueno, al tema primordial, ¿habrá con esta estrategia planteada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la entrada en vigor de la Guardia Nacional, posibilidad de que sí veamos una reducción en los homicidios en nuestro país? Mira, yo creo que sí. Primero déjame hacerte una precisión. Tan importante o más que la reforma constitucional que establece la Guardia Nacional,
van a ser las reformas secundarias, Sí. las que van a decir el cómo, cuándo, dónde. Sí, ya más a detalle, claro. Entonces, eso siempre ha sido lo más importante y donde esperemos que se conduzca nuestro Congreso de la Unión, como lo han hecho con esta reforma constitucional, con la práctica de parlamento abierto, que dejen que participe la sociedad civil, los colectivos que han dado cosas importantes, y que ahí también pues se avance y no vaya a haber un retroceso de lo que ha sido el avance de la Guardia Nacional. Y yendo a tu pregunta concreta, yo creo que la estrategia que ha establecido con nuevos elementos el presidente López Obrador es buena para enfrentar el problema más grande de México, es la inseguridad y la violencia. Pero vuelvo a insistir, yo creo que no lo deben de hacer, como se dice comúnmente, como el Gorras y yo otra vez en 6 años, a ver qué sucedió o no. Ahora se debe de planificar, estructurar y ir profesionalmente a todos estos nuevos esquemas que él está planteando. Si va a darle cabida a la Policía Federal, hay que hacerlo porque también han hecho una gran labor, a los nuevos elementos. No hay que otra vez aventar a los militares y con eso pensar que se va a acabar el problema de la violencia en este país o la inseguridad. Lo tenemos que hacer de una manera, como se ha comentado en esta mesa, interdisciplinaria, profesional y con la inclusión de todos los sectores de la sociedad. Entonces, todos tenemos que hacer algo en este proceso complejo. Es muy difícil, pero todos tenemos que hacer algo. Es muy difícil y además, ¿sabes qué? Perdón, Alma, finalmente también hay que atacar de manera frontal, Alex, porque tampoco se trata de ser blanditos con los criminales, porque entonces te agarran la manera, ¿no? Yo recuerdo en campaña Andrés Manuel López Obrador fue precisamente cuestionado por un colega nuestro, Ciro Gómez Leiva, que le decía a Andrés Manuel, ¿qué va a pasar el primer día que llegues a tu gobierno y te encuentres con los guachicoleros y toda esta bola de criminales? No, él decía que el ejército tenía que replegarse a sus cuarteles. Como presidente se topó con una realidad que lo llevó a darse cuenta que la estrategia es mucho más contundente y dura. Y uno vio el video hace unos días que circuló en Guanajuato, tremendo, donde un grupo criminal a bordo de ¿cómo camionetas pick-up llega y se baja, incluso grabándose, para ejecutar a 5 personas dentro de una vulcanizadora, y uno ve los juguetes que traen. Uno dice, eso un policía municipal no tiene puede manera de enfrentar, claro, porque no son puede. unas armas de guerra, literalmente. Entonces ahí es donde, por eso creo que Andrés Manuel, el presidente, pues le dio un vuelco de tuerca a su manera de ver la lucha criminal, y me parece que este plan dentro de la Guardia Nacional de a 5 años retirar al ejército de las calles para llevarlos a sus cuarteles, a que hagan su trabajo común y corriente. Este es el video, Alex, este es el video. Dios, Doctor, parece ¿ya lo una había visto este película. video? Así es. Tremendo el video. Así es. Es que parece narrativa de una película Exacto. de gángsters. Así Sí, es. Pero es un video mira real nada de más cómo ingresan. las armas que te digo. Ay, no, qué terribles Entonces, imágenes. eso no lo puede enfrentar un policía municipal. Sin embargo, como dice el doctor, hay que incluirlos en esta lucha. O sea, no puede ser peleadas las corporaciones, cada una por su lado. Tienen que irse integrando, y en 4 o 5 años que las policías estén preparadas, y que seguramente, ojalá hubiera menos armas de ese tipo con los grupos criminales, porque si no, de otra manera, siempre te van a tener arrodillado y siempre te va a subyugar el crimen organizado. Lo que me parece a mí muy interesante, y ahorita lo comentabas, Alejandro, es que pues se está enfrentando a muchas realidades que en su campaña no lo sabía. Ahora, ¿tendrá ya un plan muy específico para la Guardia Nacional? Hemos visto una serie de decisiones, Mariano, que aparentemente nos da a entender que pues no hay un plan concreto, no hay un estudio concreto para esta toma de decisiones, y vienen unas consecuencias. Estábamos hablando de las estancias infantiles. Ojalá que sí haya un plan con todos los pros y los contras y lo que pueda ocurrir, sobre todo en el marco legal, para la instalación de la Guardia Nacional, y que no haya un retroceso, como bien lo decía, claro, porque nos entra un conflicto a todos los que estamos, a los ciudadanos que estamos tratando de tomar una decisión. No sabemos si está bien, si está mal, si le va a ir bien a México o no, porque realmente no está muy bien planificado todas las últimas decisiones que hemos ¿Cuál visto. sería su conclusión? Bueno, doctor? sí hay un plan, ya presentó su plan de paz y de seguridad 2018-2024. Lo que pasa es que apenas es un plan.
hay que aterrizarlo y hay que hacer muchas cosas para llevarlo adelante. En este plan... ¿Es algo así como sobre la marcha? No, bueno, hay que construir bien estas leyes secundarias con la participación de todos. Y que se respeten y que de verdad se lleve a cabo. Así es, y que se lleve a cabo. Y por eso yo insisto, lo que necesitamos es una vía diferente a lo que se ha hecho los últimos 12 años. Qué bueno que hay esta nueva estrategia, pero no va a caer la solución del cielo. Tenemos que profesionalizar interdisciplinariamente, multidisciplinariamente a las nuevas personas que estén enfrente de las estrategias de seguridad. Y que les paguen bien. Ese es otro de los temas, no hay que equiparar salarios, es una cosa que pasa, combate a los delitos, es una cosa muy compleja. Por eso, ya para finalizar, yo les diría, bueno, nosotros, yo como rector de la Universidad Iusemper, queremos, y siguiendo con este plan donde Andrés Manuel plantea que tenemos que hacer foros de discusión, proponer, en fin, nosotros estamos haciendo un primer diplomado para el proceso de construcción de la paz en México desde la Universidad Iusemper, que empezamos el 20 de marzo y que está dirigido a todos los que van a operar estos temas, y esperamos con eso poder contribuir y seguir haciendo más adelante desde nuestra área académica. Muy bien, Alex, tu conclusión. Pues es importante la profesionalización de los cuerpos policíacos, es importante los programas sociales para jóvenes ninis, que son la carne del cañón de los grupos criminales, y bueno, pues estar de este lado también seguir señalando los hechos de corrupción, porque eso es de alguna manera lo que lacera y que te puede tirar cualquier política pública, por muy buena que sea, si no se lleva hasta sus últimas consecuencias y al pie de la letra. Bueno, seguiremos al pendiente del tema porque Mariano. Finalmente no termina, no hay soluciones de la noche a la mañana, ni mágicas además, y que se den tan pronto. Ojalá existieran, pero no son. De vuelta a la realidad. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mariano. Querido Alex, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Mira, Alex. Anita, y aprovecho para...